vamos a hablar de Sagitario y su despliegue a través de los 12 signos zodiacales y las 12 casas. ¿Qué es Sagitario? Para entender Sagitario hay que entender muy bien cuál es ese mandala astrológico, cómo se despliega el mandala en diferentes campos. Ya lo hemos visto antes, pero lo vamos a repasar desde el punto de vista ya de Sagitario. Todo lo que es el zodíaco se organiza en torno a la polaridad inicial entre Leo y Cáncer, es decir, entre el Sol y la Luna, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo Yang y lo Yin, ¿no? Toda esa polaridad va a generar una vibración, una serie de vibraciones, y esas vibraciones van a ir generando unas ondas que van a relacionar el amarillo con el verde acá, el anaranjado con el azul y el rojo con el morado. Ese despliegue tiene dos caras, una cara que es más cálida, ¿sí? Que son el color rojo, el anaranjado, el amarillo e inclusive el negro, y unos que son más fríos, el blanco, el verde, el azul y el morado. Ese movimiento que comienza con Aries llega a su apogeo aquí en Leo y culmina en Escorpio con la muerte, viene a pasar a una dimensión diferente en Sagitario. Es decir, si toda este primer recorrido, tanto personal como social, habla de la personalidad, lo que viene después ya implica que la personalidad ha muerto, porque Escorpio como función lo que busca es terminar con esa identificación personal para poder acceder a niveles más universales, más espirituales, más contenedores, ¿no? Entonces, todo lo que sucede después de Escorpio y entre Escorpio y Aries son los cuatro elementos fundamentales: el fuego de Sagitario, la tierra de Capricornio, el aire de Acuario y el agua de Piscis, ¿no? Con cada uno de estos va a desplegarse la energía de uno de los grandes planetas de estos que llamamos colectivos, ¿no? Júpiter para Sagitario y Saturno para Capricornio. Ya hemos visto que el baile de Júpiter y Saturno dura 20 años, ¿no? Cada 20 años Júpiter y Saturno se unen, y cuando se unen marcan una nueva etapa evolutiva, ¿no? Acabamos de pasar por la conjunción Júpiter-Saturno hace muy poco, ¿no? Y estamos comenzando todo un proceso de 20 años, ¿no? Y esos 20 años nos permiten hacer una asociación con el tarot y con el calendario maya y con una cantidad de estructuras adicionales, ¿no? Luego vienen Urano y Neptuno, ¿no? Los otros dos planetas gaseosos. Entonces, todo lo que está después de Escorpio y antes de Aries es lo más abstracto que puede haber. Ya no, aquí no hay personalidad, ¿no? Sino hay fuerzas de la naturaleza. Ahí, en eso precisamente es que radica la dificultad para la personalidad de entender estos últimos cuatro signos, porque la personalidad muere en Escorpio y tiene que integrarse de una manera colectiva muy potente para poder entender estos otros arquetipos, ¿no? Eugenio Caruti dice que la humanidad, tal como estamos ahorita, estaríamos en una fase muy leonina, ¿no? Que progresivamente vamos dejando de entender fácilmente cada una de esas etapas hasta que llega Escorpio, donde uno finalmente psicológicamente tiende a bloquearse porque no acepta esa muerte, ¿no? Una vez que uno pasa esa muerte, resucita, renace en Sagitario y comienza este recorrido donde se puede dejar ya un legado al inconsciente colectivo y a todo lo que es el pensamiento colectivo, que es de lo que trata Acuario y Piscis, ¿no? Entonces veamos ahora cómo está organizado el signo de Sagitario. Sagitario, para empezar, es un signo de fuego. Es de fuego como Aries y como Leo. ¿Qué diferencia tienen estos tres signos de fuego? Pues que Aries es el fuego personal, Leo es el fuego social y Sagitario es el fuego transpersonal.
Y decimos que son las tres, ¿no? A nivel de casa son las tres formas de nacer: el nacimiento al mundo, el nacimiento a la sociedad y el nacimiento al espíritu. ¿Sí? O podemos decir el nacimiento al mundo, el nacimiento individual, ¿no? Mi propio nacimiento, el nacimiento a la sociedad y después el nacimiento a lo más grande. De todos estos signos, Aries tiene una función cardinal porque está al comienzo de la estación. Leo está en la mitad de la estación y Sagitario ya va a estar al final, y como está al final va a tener una cualidad mutable. Entonces combina esas dos esencias, una la de fuego y otra la de lo mutable. ¿Qué pasa cuando un fuego es mutable? El fuego va a generar cambios, el fuego comienza y termina en un punto, ¿no? Tiene el tiempo limitado a un espacio determinado, ¿no? Entonces, Sagitario, como es mutable, entiende cómo uno puede cambiar de dimensiones, ¿no? Cambiar a diferentes planos. Esa integralidad de Sagitario es fundamental. Sagitario, por ser un signo de fuego, tiende a ser muy subjetivo, igual que los signos de agua, ¿no? Y por eso tiende a tener visiones que van a generalizar, ¿no? Las situaciones, ¿no? Va a tener esa claridad de que todas las cosas que tienen una tendencia son así, ¿no? Y eso va a dar una claridad. Esa es realmente la esencia de Sagitario, ¿no? Ese poder ver la luz, ¿no? Ver la luz al final del túnel. Ahorita vamos a ver otra imagen en donde se ve esa cualidad, ¿sí? Que es, o sea, para poder a nivel energético experimentar Sagitario, yo tengo que poder llegar a ver la luz, ¿no? A entrar en esa experiencia de quedar deslumbrado por la luz. Pero para poder tener esa experiencia de iluminación, yo tengo que partir de la oscuridad. Si no estoy en la oscuridad, es como decir que yo paso de Libra a Sagitario sin pasar por Escorpio. Y ahí es donde entra en un patrón más idealista, ¿no? Donde se vuelve la persona más el optimista iluso, ¿no? Que cree que todo le va a salir bien, pero finalmente se enfrenta con una realidad que nunca va a estar acorde con ese optimismo inicial. Eso sucede cuando se salta un Escorpio, cuando uno puede integrar realmente Escorpio y puede partir de Escorpio para tener esa experiencia de iluminarse. Ahí ese Sagitario se experimenta como síntesis, ¿no? Y se experimenta como sabiduría, como integración con el todo. Eugenio Caruti hace otra analogía y es el río. Inclusive podríamos decir que es el mismo desbordamiento, ¿no? Porque si Escorpio, que es el signo anterior, lo asociamos con los pantanos, con la oscuridad, con lo que no se mueve, como con Escorpio es un signo fijo, ¿no? Que no tiene mutación. Pasa de pronto a Sagitario y es como si la copa se rebosara y todo empieza a fluir. La gran virtud del río es que va involucrando todo lo que va cayendo y lo va moviendo, lo va movilizando, ¿no? Entonces tiene una función de limpieza que va a llegar finalmente al mar, que va a representar a Piscis, ¿no? Entonces el río además se convierte en todo un ecosistema donde hay animales, hay insectos, hay plantas, unos no viven de los otros, hay una cantidad de niveles que se interconectan, ¿no? Eso es Sagitario. Sagitario es la capacidad de integrar todos los diferentes ordenamientos, ¿no? Otra forma, pues, que yo tengo para expresar lo que es Sagitario es a través de la imagen de un cepelín. El cepelín, por un lado, se infla y Sagitario, como tiene esa cualidad jupiteriana expansiva, pues va a inflarse. ¿Cuál es el peligro? Que las personas con mucho Sagitario, si no tienen ese polo a tierra que da Escorpio y por otro lado el mismo Capricornio, se terminan elevando
de una manera increíble y pierden la noción de realidad, ¿no? Entonces, Sagitario es muy bueno para ver a lo lejos, pero tiene que estar combinado de alguna manera con Capricornio y con Escorpio, que van a ser los signos que lo van a aterrizar y le van a permitir mantener un nivel adecuado a las situaciones, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo. Podríamos decir que el tema, por eso de la sabiduría, porque todo lo que amplía la conciencia va a ser sagitariano. Lo primero que amplía la conciencia es el aprendizaje, ¿no? Es el poder saber de otros campos, saber de otros mundos, saber de otras energías, ¿no? Experimentar cosas que nos son extrañas, que no nos son familiares. Gracias a que tenemos Sagitario, tenemos la oportunidad de comprender con bondad muchas veces a otras personas, ¿no? En su versión más positiva de Sagitario. Sagitario siempre ve que todo realmente es bueno, ¿no? Y lo ve porque ha pasado Escorpio donde había era una polarización, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, entre lo que domina y lo que es dominado, ¿no? Cuando esa polarización termina, ahí aparece Sagitario como un destello de luz. Ese destello de luz le permite a uno aprender y reconocer, ¿no? La información en todas las cosas, en todas las capas, en todos los diferentes niveles. Si lo asociamos con un instrumento musical, Sagitario sería como la guitarra. La guitarra es un instrumento que en cierta forma es portátil, aunque no pasa desapercibido, y es un instrumento que conquista, ¿no? Y esa es otra de las cualidades sagitarianas que involucran el fuego, ¿no? Un fuego influyente, ¿no? Diríamos, un fuego que va a hablar de cosas que no son las comunes, sino que va a hablar de cosas que están más allá, ¿no? Entonces, esa guitarra le permite a Sagitario modular y tocar, ¿no? E interpretar diferentes tonadas, ¿no? Como es lo que uno hace con una carta astral. Y finalmente, si lo vamos a ver desde un punto de vista abstracto, realmente Sagitario lo que es la superposición de diferentes capas que tienen órdenes. Y esas capas pues van desde los átomos, van creciendo a las moléculas, después van creciendo a los órganos, a los seres vivos, después al planeta, a los sistemas solares, las galaxias, ¿no? Y todos los cúmulos y toda la realidad está funcionando con una interrelación de capas. Eso es la esencia de Sagitario. O sea, cuando Sagitario logra conectar diferentes planos, se realiza, ¿no? Como signo zodiacal. Y eso es algo que es tremendamente atractivo. Por eso la imagen de la guitarra, ¿no? Va a dar una información. Como número, pues es el número 9, es el noveno signo del zodiaco, está relacionado con la que se llama la casa 9. Y el 9 tiene una forma muy particular, que es como esa forma de la espiral que rodea el centro de la galaxia. Y curiosamente el centro de la galaxia está en la constelación de Sagitario, ¿no? Entonces hay una relación entre ese núcleo, ¿no? Ese centro energético y Sagitario, ¿no? Y todo pues se resume simplemente con el símbolo, una flecha, ¿no? Una flecha que indica una dirección, la dirección que va a conectar diferentes planos, ¿no? Entonces ya tiene un significado que no es fácil de comprender y que va a empezar a involucrar los temas místicos, los temas de religión, los temas de lo que no se puede comprobar de una manera tangible, sino ya empieza a mirar otros planos, ¿no? Todavía está antes de Capricornio, ¿no? Porque Capricornio es la realidad, entonces todavía que hay prueba y error, ¿no? Que es algo que va a pasar mucho más allá cuando se entra en Acuario, ¿no? Después de Capricornio y mucho más cuando se llega a Piscis, ¿no? A todo ese nivel ya de abstracción total, donde se disuelve la misma realidad. Aquí estamos antes de Capricornio, es decir, no hemos cristalizado todavía, no hemos comprendido a ciencia cierta cómo es que funcionan todas las cosas, pero sí estamos viendo cómo todo empieza
a cuadrar. Esa sensación de que todo se va iluminando, que todo se va integrando, eso es Sagitario. Entonces, ahora veamos qué pasa cuando Sagitario está en el ascendente, porque eso genera una condición especial. ¿Qué pasa cuando uno tiene Sagitario en el ascendente? Pues que va a ser previsible que el comienzo empiece siendo muy escorpiano, o sea, empiece siendo muy de casa 12. ¿Por qué? Porque lo que quiere este ascendente es que la persona experimente esa iluminación. Para poder experimentar esa iluminación, tiene que poder comprender primero todos esos temas escorpianos que son complejos, ¿no? Porque son los temas en donde hay mucha separación, donde hay polaridad, ¿no? Entonces, cuando Sagitario un día dice, ya, me cansé de la polaridad, es que se integra y empieza a avanzar, ¿sí? Ese es el ascendente en Sagitario. El ascendente en Sagitario, pues es un ascendente en fuego, que lo que lleva es, o sea, yo digo que siempre el ascendente es la tarea que el mundo nos da, ¿no? Y entonces a las personas que le da una tarea sagitariana, les da la tarea de integrar lo que se ha desintegrado, ¿no? Porque si todo el sistema astrológico comienza en Aries y termina en una destrucción, Sagitario tiene esa misión de, bueno, usted va a coger y va a arreglar todo eso que se desmembró y lo va a convertir, lo va a canalizar en un nuevo ser, ¿no? En un ser más evolucionado, en un ser que ha pasado, no ha saltado al otro lado. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Ah, bueno, antes de empezar a ver, ¿no? Casa por casa, recordar pues los regentes, esto es casi que un mantra, ¿no? Siempre conectar los diferentes planetas con sus signos. Y aquí pues vemos parte de lo que ya habíamos visto antes, ¿no? La idea del cepelín. Y aquí pues vamos a ver el orden, ¿no? La secuencia en su forma lineal. Acá hay una diferencia con lo que yo les había mostrado porque aquí estos decanatos están relacionados es con los planetas. Entonces el primer decanato está relacionado con Júpiter, el segundo está relacionado con Aries, por eso aquí está repintado de rojo, y el tercero está relacionado con Leo, por eso está pintado de blanco. Y muestra otra evolución, ¿no? Todo en la astrología son evoluciones triples, ¿no? Entonces, acá está primero el conocimiento, luego la expansión de la conciencia y luego la creación, ¿no? Cómo se descubre primero un conocimiento, se descubre una forma de pensar, esa forma se amplifica para poderla hacer creativa. Entonces, eso es lo que en resumen va a ser todo ese viaje signo por signo de Sagitario. Entonces, vamos a empezarlo a ver así. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje inicial de Sagitario? Entonces, es lo que tiene en la casa 1. La primera palabra clave es la inclusión, lo que viene porque Escorpio empezó a separar las cosas tanto que uno se terminó sintiendo excluido, ¿no? O que una parte de uno se excluyó, perdió uno una parte de sí mismo, ¿no? Entonces, el tema de la inclusión es poder sentirse integrado con todo, es precisamente ese poder no entender que no hay bueno y malo, ¿no? Que era por lo que terminó muriendo Scorpio, ¿no? Por esa diferenciación insoportable entre lo que es y lo que no es, ¿no? Entonces, la inclusión, ¿no? Sagitario viene a aprender como tarea a incluir cosas, ¿no? Y por eso el buen genio muchas veces de la persona que manifiesta esa energía sagitariana, ¿no? De incluir a los demás, de ser el alma de la fiesta, ¿no? De ser como magnetos que van atrayendo felicidad y van atrayendo energía. Otro de los temas que viene a aprender es qué significan las cosas. Todo lo que sucede en el universo tiene un significado y el universo al parecer está comunicándose todo el tiempo con nosotros y nosotros muchas veces no sabemos cómo descifrar
esos códigos. Por eso Sagitario es el signo de los símbolos, es el símbolo de las abstracciones. En Sagitario es que uno entiende cómo con una imagen puede decir exactamente eso de que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Porque hay 1000 formas de interpretar un símbolo o una imagen o un número o una letra o una palabra, ¿no? Entonces ahí empieza uno a ver las diferentes dimensiones de toda la realidad. Sagitario, comparado con Escorpio y todos los signos que vienen antes, se podría entender como el paso de las 2 dimensiones a las 3. O sea, de Aries a Escorpio, uno podría decir que está en 2 dimensiones y que cuando pasa a Sagitario entra a las 3 dimensiones. Entra a un espacio que es mucho más complejo de entender, ¿no? Entonces, eso va a dar un sentido, ¿no? Porque cuando aparece una nueva dirección, ¿no? Un nuevo sentido en 3 dimensiones, aparece también ese sentido de lo espiritual, ese sentido de lo que no es comprobable por medio de lo físico, ¿no? Ese es el sentido que va a ser como una intuición, ¿no? Va a ser, por eso es fuego, es algo que yo siento de alguna manera, pero que me impulsa. El peligro, como hemos dicho antes, es que cuando hay una falta de Sagitario, uno cae en el idealismo, ¿no? O podemos decir también el optimismo, o el pensar que todo se va a arreglar sin tener los fundamentos para decirlo, ¿no? Porque debe haber un equilibrio entre tener el optimismo, que es fundamental, poder ir hacia adelante, pero al mismo tiempo no decirse mentiras, ¿no? Entonces Sagitario puede llegar a decirse muchas mentiras y por eso también puede llegar a atraer personajes que son muy dogmáticos, que creen saber toda la verdad, ¿no? Creen saber la solución, ¿no? La solución que todos deberían tomar, ¿no? Porque cuando se exagera Sagitario, empieza a creerse pues el que todo lo puede comprobar, ¿no? Es el gran fuego, es el fuego del emperador, ¿no? Igual, pues tiene todas las formas de manifestarse. Al principio, el ascendente va a tender a mostrarse en la falta. O sea, podríamos decir que la falta de inclusión, la falta de significado, la falta de sentido, la falta de idealismo, ¿no? Todas esas cosas van a armar la vasija que va a después llenar Sagitario con esa energía que va a encontrar en las otras dimensiones. ¿Sí? Pero no puede llenar esa vasija si no siente lo que es que falte el significado. Entonces, claro, el ascendente en Sagitario va a empezar muchas veces con una pérdida de sentido total, ¿no? Es decir, estoy totalmente perdido, precisamente el signo del sentido. Diría uno que si uno tiene ascendente Sagitario no debería estar perdido porque tiene esa brújula incorporada, pero no es así. Realmente lo que uno tiene cuando tiene ascendente Sagitario es la tarea que le está poniendo el universo de que comprenda Sagitario, pero le da a uno al mismo tiempo un sol en otro signo y una luna, ¿no? En otro signo también. Entonces, no siempre es fácil o está hecho para que no sea fácil el entender ese ascendente, sino que se necesite toda una vida para lograrlo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de vida. Uno va descubriendo poco a poco cómo llenar ese vacío inicial del ascendente. Entonces, acá por eso vamos a ver ese comienzo también con esos vacíos, ¿no? Decimos que si a Sagitario le gusta guiar, la, la, la caída, por ejemplo, pasa mucho con Sagitario, que se idealiza a sus maestros y a sus guías, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En algún momento, si no ha hecho ese proceso con Escorpio, esa idealización va a caer, ¿no? Y el experimentar que lo que uno había idealizado caiga, eso es parte también de ese ascendente
en Sagitario. El seguir a maestros, ¿no? El idealizar modelos de vida, todo eso es parte de Sagitario. Cuando Sagitario todavía no ha evolucionado mucho, pues va a estar buscando ídolos en el exterior. Cuando descubre que tiene esa divinidad en su interior, pues ahí cambia completamente la energía, ¿no? Pues también Sagitario viene con ese mandato del distanciamiento, del alejamiento que da libertad, ¿no? Es esa búsqueda de libertad. Entonces, también el universo, para que una persona aprenda Sagitario, le puede quitar la libertad para que, buscando la libertad, aprenda Sagitario. Entonces, a veces uno pensaría que tener ascendente Sagitario es lo mejor del mundo, y muchas veces uno se le olvida que Sagitario tiene en su casa 12 a Escorpio. Y entonces a veces inclusive es mejor tener a Escorpio en el ascendente, porque uno lo puede experimentar más directamente, y no tener a Escorpio en la casa 12, que es tenerlo en el inconsciente, porque entonces ahí hay un conflicto interno que es el que Sagitario va a resolver, ¿no? Si Sagitario no puede resolver ese conflicto interno, se va a quedar dando vueltas en Sagitario y ahí se va a idealizar. ¿Cómo deja de idealizarse? Pues pasando al otro signo, ¿no? A la casa 2, que es a lo que lo nutre, y eso es Capricornio. Es decir, para Sagitario, Capricornio es la realidad, y debe haber un matrimonio, ¿no? Una conexión muy cercana entre Sagitario y Capricornio. En principio parecería que fueran antagónicos, ¿no? Uno habla de la libertad y Capricornio va a hablar del compromiso, ¿no? Entonces, Capricornio va a hablar de las leyes, las normas, ¿no? Los mandamientos, todo lo que sean una forma de ordenar la realidad es fundamental para que Sagitario no se ahogue en su propio idealismo, ¿sí? Eh, el tener mandamientos, ¿no? Y las religiones, por ejemplo, por eso el cristianismo tiene esos 10 mandamientos, ¿no? Y la física y nuestros números funcionan con un sistema decimal, ¿no? Y pues, Capricornio es el 10º signo del zodiaco. Entonces, hay un ordenamiento relacionado con el número 10 que hace que se pueda comprender la realidad. Entonces, esa realidad, pues, si uno entiende la realidad, pues va a ser una persona que va a ser más eficiente, va a ser más rigurosa y va a poder ser más severa consigo misma y con las cosas que hace. Aquí entendiendo la severidad como un atributo, ¿no? No como algo negativo, ¿no? Aquí la severidad es la capacidad de perfeccionar las cosas. Claro, todo lo que se exagera se pasa de la raya. En un punto, ¿no? Hasta cierto punto es muy bueno tener esto integrado, y Sagitario lo necesita para poder ser abundante. Si Sagitario no comprende esto, lo va a perder todo, ¿sí? Porque se vuelve puro fuego, y un fuego muy volátil, ¿no? Un fuego que es universal, ¿no? Entonces Capricornio, polo a tierra. Una vez que se ha conseguido ese polo a tierra y que uno ha conseguido ese alimento, esa nutrición, eh, viene la casa 3. La casa 3 es qué o quién te interesa, ¿no? ¿Quién le interesa a Sagitario? Pues a Sagitario le interesa Acuario, porque Acuario es un signo de aire, y como es un signo de aire, comparte con Sagitario el gusto por la libertad, ¿no? Si hay alguien o algún signo que hable de libertad, es Acuario. Entonces ahí se pueden hablar mutuamente, y Acuario le da a Sagitario la oportunidad de ir más lejos aún, de pasar a Capricornio, es decir, de pasar la realidad, porque Sagitario solo va a estar siempre limitado por Capricornio. Pero si Sagitario se conecta con Acuario, logra hacer especie como de bypass, ¿no? Que le va a gustar, ¿no? Va a sentirse como fluido. Sagitario, cuando no tiene esa cantidad de normas, pues va a expandir su mente de una manera impresionante. Entonces, el,
Acuario le va a dar libertad a Sagitario, ¿no? Y va a expresar la libertad de Sagitario. O sea, podemos decir en el otro sentido que Sagitario es libre porque tiene Acuario en la casa 3. Y es libre, no digamos que es libre, sino se habla de libertad, ¿sí? Porque la casa 3 es como hablo yo, ¿no? La casa 3 es la comunicación. Entonces, Sagitario se comunica de una manera acuariana. Es decir, lo que dice Sagitario es algo de otro mundo. ¿Sí? Eso es tener Acuario en la casa 3. Mm, todo lo que sean realidades paralelas, la genialidad, Acuario es la mente superior, ¿no? Es la mente colectiva, es la conexión con toda esa información, ese banco de información que hace que la humanidad sepa lo que sabe en este instante. ¿Sí? El tema también Acuario es los grupos, ¿no? Un Sagitario que es una energía extravertida, ¿no? Que va a buscar ir hacia afuera, moverse hacia afuera. Cuando llega Acuario es como el cohete que llega a las estrellas, ¿no? Es la complementación ideal, ¿no? Por eso el ascendente Sagitario termina teniendo hermanos acuarianos. Es decir, por destino va a traer rápidamente personas que van a estar buscando mucha libertad. Mm, por lo mismo, la reacción psicológica ante Acuario, como también es uno de esos signos que están más allá de Escorpio, ¿no? Va a ser el no entender y por eso mismo el querer rebelarse y revolucionarse, ¿no? Entonces, Sagitario habla de revoluciones, ¿sí? Y habla de realidades paralelas o de cosas alternativas, ¿no? Ya vamos a ver después Saturno y el mismo Urano dónde están para saber hacia dónde se canaliza esa energía, pero en principio es esa comunicación alternativa. ¿Qué pasa después cuando llega a la casa 4? Decimos que la casa 4 es donde uno nace, ¿no? Va a representar al padre y es el primero de los grandes retos. ¿Por qué reto? Porque está en cuadratura con el ascendente. Entonces ahí es donde vamos a ver cuál es la distancia más grande que hay entre el ascendente y este signo que está en cuadratura. Primero veamos en qué se parecen. Sagitario y Piscis se parecen ambos en el tema de ver más allá de Saturno, ¿no? Más allá de las limitaciones. La diferencia es que Sagitario es un signo de acción, mientras que Piscis es un signo de una comprensión pasiva, ¿no? Como signo zodiacal, no digo las personas Piscis, sino el signo como tal tiende a ser más introvertido, mientras que Sagitario es lo más extrovertido que hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Las familias pueden tener varias posibilidades. Por un lado, puede haber mucho misticismo en la familia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, podría ser todo lo contrario, podría ser una familia donde no hay ningún tipo de creencias o hay mucha confusión. Piscis siempre irá de la mano con temas de alcoholismo o ¿no? Cuando se ha manifestado pues de una manera, ¿no? En cierta forma distorsionada, ¿no? Eh, lo mismo si uno tiene en esas casas Neptuno, ¿no? Neptuno también es un indicador de querer ver otras dimensiones, ¿no? Entonces, Piscis para Sagitario termina siendo muchas veces el idealismo, ¿no? Cuando Sagitario no ha comprendido esa esencia de su padre y esa incondicionalidad de la relación con su padre, pues no va a entender cómo eso se vuelve un talento para imaginar, ¿no? Porque Sagitario puede ser muy imaginativo cuando involucra su casa 4. Mm, decimos, ¿cuáles son los retos? Entonces, el reto para Sagitario es la pasividad, ¿no? Es por eso para Sagitario, que es el signo de un explorador, meditar, sentarse a meditar, ¿no? No pensar en nada es un reto. ¿Sí?
Por lo mismo, todos los tipos de evasión, ¿no? No necesariamente las drogas o el alcohol, sino eh, cualquier actitud que sirva para uno no enfrentar la realidad, eso es Piscis, ¿no? El querer disolver todo tipo de conflicto. Y en la otra vibración, pues también el reto es o que uno mismo se ve como víctima o atrae personas que se sienten víctimas, ¿no? Pero a ver, ese va a ser el reto de Sagitario y por eso Sagitario termina siendo un guía, termina siendo un maestro, termina siendo una persona que orienta a ese Piscis que viene con esa confusión, ¿sí? Entonces, tener padres que no son fácilmente comprensibles o están ausentes o son muy distantes es parte de ese ascendente Sagitario. Por eso mismo también Sagitario va a terminar viajando, ¿no? Porque no va a tener ese arraigo tan sólido con las raíces como lo pueden tener otros signos. Cuando uno tiene en la base a Pisces, pues uno no lo sostiene realmente nada, ¿no? Y eso es, gracias a eso es que esta flecha puede volar, ¿no? Porque no tiene ese apego. Mm, obviamente, Pisces siempre va a venir con una sensibilidad inmensa, entonces también es probable que esta energía se canaliza teniendo familiares, artistas, músicos, art, actores, por ejemplo, ¿no? Personas relacionadas con el cine, todo eso son temas piscianos, entonces puede tener este sagitariano, pero siempre este sagitariano va a tener esa necesidad de salirse de esta emocionalidad para descubrir el mundo desde un punto de vista más activo y no tan emocional. No tan emocional, digo yo, como no tan, con tanto apego, ¿no? Sino siempre con el gusto por descubrir cosas nuevas, ¿no? Piscis de alguna manera ya lo comprende todo, ¿no? Sagitario todavía dice hay muchas cosas por conocer. Entonces, ese es el reto de la casa 4, ¿no? Que va a hablar del padre en general o también de la familia o de la persona que ha hecho como padre, ¿sí? Cómo, de dónde vienen las raíces, ¿no? Raíces desconocidas, podría uno decir. Luego viene la casa 5, ¿no? Una vez que uno ha enfrentado esos retos, ¿no? Y que ha comprendido la espiritualidad, ¿no? En su forma más amplia, ¿no? Sagitario deja de ser iluso y empieza a ver otros planos. Ahí es cuando se vuelve creativo. Y se vuelve creativo a través de Aries. Aries es la intuición, ¿no? Es esa chispa, es el despertar. Sagitario es un signo que se realiza cuando se despierta, es vivaz, ¿no? Es la persona entradora, ¿no? El ser entrador, el ser agudo, muchas veces también. La parte física es muy importante para Aries. El ser cálido y lo que habíamos hablado antes de la conquista, ¿no? Todos esos son atributos en donde Sagitario va a mostrar su mayor expansión, ¿no? Y en su capacidad de cambiar, de hacer que otras personas puedan cambiar, de mostrar nuevos caminos, ¿no? Esa es la casa 5 de Sagitario. Decimos que en la casa 5 también están las personas de las que uno se enamora, ¿no? Entonces, a Sagitario le gustan y se enamora de personas que son arianas en el sentido de que son amores muy rápidos, ¿sí? Por eso el arquetipo sería como el navegante que va de puerto en puerto y va consiguiendo personas y se va enamorando de personas del momento, ¿no? Eso es Aries, eso sería parte del arquetipo, ¿no? Ya habría que ver dónde tiene uno los regentes, porque ahí es donde uno ve qué tan libertino es esta energía ariana o qué tan de tierra y qué tan racionalizada puede llegar a ser. Entonces acá esto no nos dice que necesariamente todo ascendente sagitario
va a ser, va a buscar relaciones momentáneas, ¿sí? Eso solo se puede llegar a determinar después de haber visto los regentes. Una vez que pues Sagitario se ha realizado, ha entrado en esa casa 5, ha sido creativo, entonces viene la casa 6. La casa 6 viene a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Y ahí entramos en ese salto, ¿no? Ese salto que empieza a conectar con los colores fríos. Y entonces los colores fríos van a empezar a sentirse extraños para la personalidad porque se van a entender a través de los otros. Y es muy difícil uno entenderse a través de los otros porque uno no puede saber qué están pensando los demás. Entonces ya esto plantea una dificultad inicial. Acá esta dificultad, ¿no? Se va a canalizar mucho con el tema de la materia, de qué es lo que lleva este caminante. Si decimos que Sagitario es el caminante, el punto crítico en el que debe trabajar ese caminante es qué lleva de viaje, ¿no? Con qué carga la maleta. Un caminante que lleva exceso de equipaje, pues no va a llegar muy lejos. Y si no tiene suficiente equipaje, pues igual no va a llegar hasta donde esperaba llegar. Entonces, ese es el tema a trabajar, porque la materia, ¿no? Y las posesiones tienden a limitar y a sentir ahogado, a hacer sentir ahogado a Sagitario. Entonces inicialmente va a ser muy desprendido, ¿no? De lo material, que muchas veces puede manifestarse como una gran generosidad, ¿no? Una generosidad para ayudar, ¿no? Sería una de las manifestaciones. Pero también en la otra vibración es esa dificultad para manejar temas de tierra, ¿no? Temas que implican un peso, que implican una densidad, que implican no moverse, ¿no? Tauro es un signo fijo, ¿no? Si la idea de lo fijo para Sagitario es inconcebible, entonces se va a resistir a esa fijeza, ¿no? Y por eso es un reto. En el momento en que se entiende que Tauro es el cuerpo físico y Sagitario empieza a dominar su propio cuerpo, entonces ahí se sana y puede entrar en el siguiente hemisferio, ¿no? Astrológico. Entonces, todo el tema de recursos, ¿no? Va a ser fundamental para que uno pueda encontrar un sentido. Como hemos dicho, ¿qué es lo que uno lleva? ¿No? ¿Con qué se alimenta? Si Sagitario comprende que el alimento es fundamental, pues ahí va a conseguir la energía para poder entrar en este hemisferio de arriba, que es el hemisferio diurno, ¿no? Ese hemisferio diurno es en el que todas las cosas se ven. Todo lo que estaba aquí abajo es invisible, ¿no? Para los demás. Lo que empieza a ser visible es lo que está arriba. Entonces, todo esto, el comprender el valor de las cosas, ¿no? Es parte del trabajo sagitariano, porque Sagitario tiende a dejar los lugares muy rápidamente, ¿sí? El valorar las cosas haría que Sagitario no se desprenda tan en exceso, ¿no? Digamos, porque pues la función de desprenderse es necesaria, ¿no? En todo el ciclo, pero desprenderse demasiado ya genera esa enfermedad que uno diría que está en la casa 6. Entonces, esa casa 6 puede ser tanto la forma de trabajar la persona como la enfermedad o la disfunción que se genera por no desarrollar esas cualidades. Es decir, para trabajar lo espiritual siempre hay que tener un contacto con lo material, ¿no? Debe estar prácticamente fundidos, ¿no? Ese es el tema que va a darle más trabajo al ascendente Sagitario. Una vez que lo logra, entonces va a encontrar la información que está en todas las cosas. Mm,
Por eso la casa 7, yo digo, es qué o quién te complementa y qué te sana, ¿no? El qué o quién te complementa, sobre todo el quién te complementa, pues tiene que ver con las parejas, ¿no? La casa 7 es la casa de las parejas. ¿Qué lo complementa a uno también es qué es la energía que va a complementar lo que el destino le da a uno directamente? Entonces, a una persona que el destino le da Sagitario, es decir, que le da la tarea de poder integrar todos los niveles, que lo equilibra la información. Cuando Sagitario entiende la información, ahí completa el eje completo, ¿sí? Pues se completa. Entonces, la información, el razonar, ¿no? Porque Sagitario, como es un signo de fuego, tiende a ser pasional, ¿no? Y a pensar con el deseo, ¿no? Géminis, que es un signo de aire, va a confirmar, va a decir, bueno, vamos a ver en este caso cómo funciona o si no funciona en este otro caso. Géminis le encantan encontrar excepciones a la regla, ¿no? Va a ser la curiosidad, ¿no? Y que es, diríamos, que sana a Sagitario, pues el tener una curiosidad. Un Sagitario que ha perdido la curiosidad es un Sagitario que pierde vitalidad. Cuando una persona tiene ascendente Sagitario y no tiene ningún planeta acá, pues si pierde sentido, ¿qué le va a dar sentido? Pues le va a dar sentido una información. Entonces, es importantísimo ese vínculo entre la información y la interpretación de la información, que eso es Sagitario. Siempre va a ser complementario. Un Sagitario, solo Sagitario, va a ser, la generalización absoluta, ¿no? El que va a decir todas las cosas de este estilo son iguales, ¿no? Géminis va a ser lo contrario, va a diferenciar uno por uno. Géminis y el mismo Mercurio van a ir persona por persona comparando, ¿sí? Y van a decir, ah, vea, en este caso este me dijo esto, pero este otro me dijo esto otro, y este otro me dijo esto otro. Sagitario lo que va a decir, todos al final dijeron lo mismo, todos están contentos o todos están tristes, ¿sí? Eso es lo que va a decir Sagitario. Va a ver el conjunto. Claro, cuando está desequilibrado es solamente la superficie, es un conjunto que no va a tener la confirmación racional, ¿no? La idea es siempre tener esa oscilación. ¿Qué va a sanar a Sagitario? Hablar, ¿no? Un Sagitario que no habla, pues se está ahogando, ¿no? Un Sagitario que no transmite nada, que no transfiere, que no enseña, que no aprende, ¿no? Que no le da movimiento a la información y al deseo, pues está estancado. Entonces, esa es el punto de sanación y por eso a los ascendentes Sagitarios les conviene encontrar personas geminianas, ¿no? No digamos Géminis, sino personas geminianas que tienen esa curiosidad, que tienen ese don de la palabra, ¿no? Porque todo Sagitario necesita un trovador que narre sus historias, ¿no? El Géminis siempre va a ser como el reportero, el comunicador, el escritor, el documentalista, ¿no? El que va a documentar todas las cosas. Y Sagitario son las experiencias, ¿no? Es el recorrido. Entonces va a haber un matrimonio excelente entre Sagitario y Géminis porque pues es la información que adquiere sentido. Ahí está toda la clave del aprendizaje. El siguiente paso pues va a ser la casa 8, ¿no? En la casa 8 decimos que es la que va a un nivel psicológico a ser la casa que más distancia va a tener con el ascendente. Aquí, ¿cuál es? Pues el signo de Cáncer, porque si Sagitario es el irme de la casa, Cáncer es la casa. Entonces, ¿qué va a impedir que yo sea libre? Pues quedarme en mi casa. ¿Sí? Entonces, el cáncer, ¿no? Y el apego a lo familiar va a ser el tema a trabajar para poder uno liberarse. Eso va a ser válido tanto para el ascendente Sagitario,
para las personas, como para las personas que tienen a Júpiter en la casa uno, ¿no? Júpiter en la casa uno también funciona como Sagitario en el ascendente y va a generar ese mismo patrón. Para un Júpiter en el ascendente también los temas del hogar van a ser muy transformadores, ¿no? La relación con la madre va a generar muchas veces esa huida, ¿no? Ese querer ir a buscar la idea del hijo pródigo, ¿no? Que se va y que finalmente va a retornar a su propia casa. Ese es el sentido pues, de Sagitario y la transformación, ¿no? Esa muerte que va a encontrar en el signo de Cáncer. Como palabras, ¿cuáles podrían ser? Los compromisos, ¿no? Una palabra clave para Cáncer es el comprometerse. Claro, Sagitario quiere libertad. ¿Qué va a matar esa libertad? Pues el que ya me comprometí a hacer esto o lo otro, ¿no? Los apegos emocionales, ¿no? Entonces, Sagitario quiere irse de viaje, pero si hay algo que quiere, pues va a dejar de viajar, ¿no? Si no logra salir de esa casa 8 pues se va a quedar en la casa y no va a cumplir con la tarea que se le había puesto de viajar, ¿sí? La misma nostalgia, ¿no? Decir, ay, siempre el pasado fue mejor, ¿no? Ese es un Sagitario que está mirando para atrás, ¿no? Que empieza a decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y ya llegué a Escorpio, ya llegué a la casa 8 y ya todo lo que pasó era mejor que lo que podría llegar a pasar adelante, ¿sí? Ese es el punto crítico de Sagitario. El tema del control, ¿no? Si yo quiero libertad, pues Cáncer va a controlar. En la casa 8 además controla de una manera inconsciente, ¿no? La casa 8 tiene esa similitud con Escorpio y con Plutón. Entonces los apegos y las pasiones y las imposiciones emocionales ahí son muy fuertes, ¿no? Y Sagitario, para poder ser Sagitario, tiene que romper esa identificación, ese aspecto lunar, obviamente donde la persona tenga la luna, pues va a ver uno hacia dónde va a liberarse la persona, ¿sí? Los temas del agua, ¿no? El agua para Sagitario va a ser un tema transformador. Inclusive ponía yo ahí el bautismo, ¿no? Si Sagitario es un signo de mucha religiosidad, pues la casa 8 con tanta agua, pues lo que va a representar es ese baño, esa ablución, ¿no? Esa limpieza en la que se representa la muerte y el renacimiento, el salir del vientre materno. Entonces uno acá se está mostrando esa salida del vientre, ¿no? Esa salida de Cáncer a Leo, pero en un plano de casa 9, es decir, en un plano espiritual. Por eso es que aquí se ve perfectamente el nacimiento al otro plano, ¿no? Después pues llega la casa 9, ¿no? La casa 9 y Sagitario son de la misma familia, va a hablar de esa misma fusión de energías, pero ya en el campo de la casa, es decir, el ámbito de conocimiento. Entonces, el ámbito de la casa 9 es el ámbito de la universidad, es el ámbito de la filosofía, es esa filosofía personal que cada uno tiene, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver qué es lo que ilumina o da sentido a un ascendente Sagitario. Obviamente, Sagitario, como decimos, va por la luz. Entonces, lo que ilumina a un Sagitario es el sol, ¿no? Y no va por nada menos que el sol. Entonces, cuando Sagitario busca el sol, se libera, ¿no? Y ahí sale de ese vientre, de ese reto que era la casa 8 con Cáncer y empieza a ver esa luz. Yo digo también el temas de Leo sería como la espectacularidad. A Sagitario le encanta lo espectacular, por eso digo yo wow, ¿no? Cuando uno dice wow, eso es lo que le encanta a Sagitario, ¿no? Algo magnífico, algo gigantesco, algo que se vea la bondad, ¿no? En grande. Eso es tener Leo en la casa 9. Obviamente, para cada signo va a ser diferente, ¿no? Cada signo va a canalizar Leo de una forma distinta.
¿Qué ilumina a Sagitario? Pues el difundir la luz, ¿no? El tema de la espiritualidad, la energía, ¿no? Y por eso también hay mucho deportista con ascendente Sagitario. El poder, ¿no? Es muy leonino, y la fuerza, ¿no? Todos esos son atributos que muchas veces, cuando no están en equilibrio, hace que el dogmatismo, ¿no? Crea cosas como hasta la Inquisición, ¿sí? Donde el poder de la iglesia empieza a ser exagerado. ¿Sí? Eso es un desbalance entre la casa 9 en Leo y el ascendente en Sagitario, que siente mucho vacío de sentido, ¿no? Cuando alguien siente mucho vacío de sentido, pues va a tratar de llenarse con ideas absolutistas, ¿no? Entonces, eso es la casa 9. De la casa 9 pues se llega a la casa 10. La casa 10 es la casa de la cristalización o de la consumación, ¿no? Si decimos que cuando uno entra en la casa 9 o entra en Sagitario, uno se deslumbra, ¿sí? Capricornio es el momento en el que uno ya ha pasado ese deslumbramiento y ve la realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a ver cuál es ese proceso al que viene Sagitario. Y Sagitario, que es un signo de fuego, va a realizarse y va a ser reconocido por sus métodos, curiosamente, porque tiene a Virgo en la casa 10. Entonces, un sagitariano que descubre la disciplina, que se vuelve previsivo, ¿no? No se va de viaje así de un momento a otro sin planear nada, sino que ya incorpora, Virgo sabe qué llevar, ¿no? Incorpora ese Tauro de no llevar cosas en exceso y no dejar que le falten cosas, pero además de las cosas que lleva, Virgo le enseña y muestra la capacidad de crear procesos, crear rutas, ¿no? Crear sistemas. Como ha viajado tanto Sagitario, pues sabe cuáles son los mejores caminos, cuáles son los mejores métodos, ¿no? El que Sagitario encuentre perseverancia y empiece a obedecer, pues es parte de esa casa 10, ¿no? De esa, sí, esa forma de llegar al reconocimiento. Mm, Puede venir también con madres, ¿no? Decimos la casa 10 también es la casa de las madres, madres muy trabajadoras, madres muy serviciales. Habría que ver, ¿no? Dónde está Mercurio. Y el tema de las mascotas, ¿no? Sagitario y las mascotas. Sagitario, a través de las mascotas, puede llegar a un gran reconocimiento, ¿sí? Por eso también el tema de la ecología, ¿no? El Sagitario es un signo ecológico, ¿no? Y por eso tienen la casa 10 a Virgo, que representa la naturaleza, el orden de la naturaleza. Comprender el orden de la naturaleza, pues va a ser una realización para Sagitario. ¿Qué viene después? La casa 11, ¿no? Una vez que se ha encontrado una norma y que Sagitario ha encontrado cuál es el orden, a qué orden, ¿no? Y si es en sentido religioso, a qué orden o a qué religión va a seguir, ¿sí? Entra en el campo de la comunidad, ¿no? Y Sagitario, cuando entra en la comunidad, encuentra amigos Libra, ¿no? Libra es excelente amigo de Sagitario, porque también le gusta la libertad a Libra, y Libra tiene ese punto de pensamiento, ¿no? El Libra es de aire y le enseña a entender y apreciar las cosas a Sagitario. Mm, Venus pues es el arquetipo del gusto, del confort, del, de la equidad también, ¿no? Entonces aquí habría una búsqueda de equidad social, ¿no? Equidad por Libra y social por la casa 11, ¿no? Equidad, y más que social, equidad en la humanidad, ¿no? Porque la casa 11, si la 7 es la sociedad, la 11 ya es la humanidad,
¿no? Entonces, esa humanidad, ¿no? El entender que el mundo está hecho por muchos matices, eso es parte de la experiencia que le va a encantar a Sagitario. Por eso Sagitario en sus viajes va a conocer todas las bellezas, ¿no? Los, los, los monumentos, las cosas que resaltan, ¿no? Las cosas que son que más valiosas, ¿no? De cada lugar, ¿no? Eso es por la afinidad que hay entre Sagitario y Libra. Mm, palabras, la pinta, digo yo, es como la apariencia, ¿no? Para Sagitario, Sagitario que es el explorador, le encantan los atuendos. A Sagitario si va a ir a escalar, le gustan los zapatos para escalar, ¿no? La gorra especial para escalar, que todo esté diseñado para apoyar una misma función, ¿no? Y esa estética, ¿no? Ahí sí diría uno, ¿será que el hábito hace al monje? Pues esa relación entre el hábito y el monje es la relación entre Libra y Sagitario, ¿sí? Mm, Sagitario juega muy bien con la idea de que Libra son los representantes o los emisarios, ¿no? Las personas que hablan en representación de otros, ¿no? Entonces, por eso son amigos, ¿no? Esas dos cualidades hacen buenos diplomáticos, ¿no? Personas que son justas y que son benévolas y al mismo tiempo, ¿no? Están buscando una equidad, un equilibrio entre las partes. Mm, Sagitario va a descubrir en la casa 11 que todas las personas que conocen le sirven de espejo, ¿no? Y que todo lo que suceda en sus viajes va a poder ser interpretado simbólicamente y va a representar lo que va a venir de ahí en adelante. Entonces, Sagitario, conociendo personas, se conoce a sí mismo, ¿no? Eso es la integración de Libra con Sagitario. Mm, otra palabra que es clave son las parejas, ¿no? Si nos imaginamos a Sagitario como ese navegante que va de puerto en puerto, pues ¿a quién va a encontrar una persona que llega de un momento a otro a un puerto? Pues a personas que están en pareja, ¿no? Y entonces ese trío, ¿no? Ese llegar a separar parejas también es parte de esa energía sagitariana. Obviamente no es que todo sagitariano vaya por ese lado, pero es una de las posibilidades que da el abanico, ¿no? Muchas veces no soy yo el que va a buscar parejas en los puertos, pero sí mi energía atrae a amigos o personas que les ha pasado eso. Podría ser también que al amigo, ¿no? El amigo entra en una relación, por ejemplo, de trío, ¿sí? Entonces, no es uno mismo el que lo experimenta, pero sí está dentro del campo en el que uno vive, ¿no? Entonces, todos los planetas o los vive uno o los proyecta y se los muestran desde afuera, ¿no? Pero sigue siendo la carta de uno. ¿Qué pasa? Una vez que ha encontrado Sagitario esa pareja ideal, ¿no? El príncipe azul, diríamos, o la doncella, ¿no? Llega la Escorpio, ¿no? Escorpio va a ser la clave finalmente de Sagitario. Yo creo que no hay, para todos los signos es importante para todos los ascendentes es importante el signo de la casa 12, pero para Sagitario yo creo que es quizá el más importante porque no se puede entender Sagitario sin Escorpio. Y Escorpio viene con los temas del fracaso, ¿no? Como primera palabra, o sea, si Sagitario siempre quiere que todo salga bien, enfrentar cuando se fracasa, ahí es donde Sagitario tiende a enlodarse, tiende a perder sentido, ¿no? Con la muerte, con los temas de muerte, con el dolor, con el miedo, con la impotencia o la prepotencia, con las situaciones de crisis,
Todo eso que decimos que es como el túnel se enfatiza cuando está en la casa 12, porque la casa 12 es una casa muy inconsciente. Si decimos inconsciente y además profunda, pues esto es algo que Sagitario solo a través de la espiritualidad va a poder revelar, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Para la energía esa pareja, Escorpio-Sagitario. Pues una vez que ya se ha pasado pues por la casa 12 se renace otra vez en Sagitario y es cuando uno aprende a hacer que esas polaridades en conflicto encuentren una síntesis y una síntesis constructiva que otra vez pues va a materializar y va a completar con el ciclo. Observaciones, preguntas. Alguien que tenga ascendente Sagitario que nos complemente con su experiencia. Yo, increíble, es absolutamente liberador ver esta secuencia de preguntas y respuestas. Maravilloso. Gracias, Sergio. Bueno, no. Sergio, una pregunta. Bueno, ¿Por qué ahí en donde dice que debes trabajar, pones a Tauro como uno y anterior tiene Aries como dos? ¿Será que se equivocó o fue? ¿por qué está ese uno? Sí, eso es un error. Ah, ok. Sí, el uno debe ir acá y el 2 debe ir acá. Listo, era eso. Yo como buen ascendente Virgo me di cuenta. Claro, se la pillan de una. Sí, ese es Virgo. Sí. Pero mire que hablando de temas no espirituales, eso es fundamental, ¿no? Llegar al detalle, porque como decimos, Sagitario generaliza mucho, ¿no? Entonces, Sagitario dice, eso es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Virgo dice, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí, válida la aclaración. Sergio, A ver, el tema mascotas, ¿cómo puede iluminar o superar, mejor dicho, ayudar a superar a un ascendente Sagitario? ¿Tienes un ejemplo como para captarla? un ejemplo para mí muy evidente es que el sagitariano que ya ha integrado esa cualidad sagitariana va a comprender muy bien las formas de ordenar de la naturaleza y va a entender cómo esos diferentes virgos, es decir, esos diferentes ordenamientos se interrelacionan de una manera ecológica, ¿no? Todos van a funcionar unos con respecto a otros. Es la fractalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mascota? La mascota es Virgo porque implica que el dueño lo va a domesticar en cierta forma a ese animal, aunque ya sabemos que muchas veces al contrario, ¿no? Como que es la mascota la que domestica al dueño, pero ¿no? va a enseñarle esa sumisión, ¿no? El sagitariano que va a todas partes y que es libre, finalmente no puede salir de su casa porque tiene un gato, tiene un perro, tiene un animal que le implica una constancia, ¿no? Entonces, es un punto muy Ah, ok. interesante para Sagitario porque empieza a entender, o sea, si no ha entendido la casa 8 y no ha superado el tema de quedarse en casa, no va a poder tener mascota, ¿no? Entonces, a través de la mascota se asegura que la casa 8 esté Tal cual. Está bien, sí. actuando. Claro. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, me ha tocado ver ascendente a Sagitario cuyas mascotas Mm, las mantiene en casa. sí, Y, sí, las mantiene en casa y bueno, y después, ¿y ahora cómo hago con mi mascota? Y, claro. sí, tal cual. Sí, tal cual. ¿Sí? Entonces ahí es cuando va a llegar a un punto en el que dice, ya no aguanto más la casa, ¿no? Y entonces Ajá, no sé qué pasa claro. con la mascota, pero, pero eso es, ¿no? El liberarse, porque Sagitario tiene que estar en la casa hasta que la casa le sepa cacho para salir disparado como un volador.
Eso es Sagitario, es salir disparado, ¿no? No puedo salir disparado si no me han contenido antes como en una olla. Sí, tal cual. Chévere, gracias. Pero el animal le ayuda a no estallar porque de pronto hay un conflicto muy grande entre Sagitario y Cáncer. Virgo de alguna manera sirve de mediador ahí. Virgo dice, yo entiendo a Cáncer, pero también entiendo que Sagitario habla de orden, que son órdenes más complejos, sí, pero habla de orden. ¿Sí? Pero, Entonces, ajá. Virgo es un buen mediador y como está regido por Mercurio, también es un mediador, ¿no? Entonces, hablando, pues entiende ese apego con esa libertad. Sí, yo tengo un caso de un ascendente Sagitario que como no tiene carro, solamente tenía bicicleta. Y con su bebé de 2, 3 meses la sentaba en la bicicleta y a recorrer, a recorrer el mundo. Y típico, pues, o Claro, sea, que le guste la bicicleta a un Sagitario, pero de ley. ¿No? claro. Y ese es el ideal, ¿no? Que Sagitario pueda llevar su casa a todas partes. Exacto, exacto, ¿Sí? tal cual. Sentirse en su casa en todos los lugares donde esté, para no sentir esa nostalgia de los tiempos pasados, ¿no? De los lugares pasados, ¿no? Sí. Sí. Mm, Chévere. Sergio, Jacqueline preguntó en el chat cuando hablabas de casa 3. Ella pregunta, ¿puede ser lo mismo si es ascendente Acuario la otra persona también? claro, claro, porque es que decimos es lo acuariano, ¿no? Lo acuariano puede ser que tenga la luna en Acuario, que tenga ascendente en Acuario, el sol en Acuario, muchos planetas en Acuario, ¿no? También el que haya muchos planetas en la casa 11 da una vibración acuariana. Ujú, claro. Un Urano en una posición muy potente también va a dar una persona acuariana. Entonces no son o sea, no es tan sencillo como decir solo los acuarianos, porque para ser acuariano hay que ser libre, ¿sí? Y a ser no ortodoxo. Ya el no ser ortodoxo ya lo hace uno acuariano, ¿no? Entonces todas las personas que cuestionan las normas y que siempre están innovando son acuarianas. Entonces, claro, si uno proyecta en exceso esto, pues uno va a tener una relación, o Sagitario va a tener una relación con sus hermanos muchas veces distante, porque obviamente si se fue de la casa, pues los familiares van a tender a estar distanciados, ¿no? Sagitario, como le gusta ir de un lado al otro, pues no le importa tener a un amigo en una parte del planeta y otro amigo en la otra parte del planeta. Y dice, pues primero visito al uno y después visito al otro, ¿no? Eso es Acuario en la casa 3, ¿no? Claro, con la tecnología ahorita para Sagitario, pues tiene amigos en todo el mundo. Eso es Acuario en la casa 3. Genio, ¿no? Decimos Acuario es genio, genio para hablar, ¿no? Genio, Acuario en la casa 3 es genio para hablar. Entonces, Tal los cual. Sagitarios tienen genio para hablar, tienen labia. Claro, dependiendo de Saturno. Entonces, Saturno va a decir la labia hacia dónde, ¿no? Más en la casa es donde habla todo el tiempo, entonces tiene Saturno en la casa 4. O es en el trabajo, entonces tiene Saturno en la casa 10. ¿No? O es muy introvertido, ¿no? Esa manifestación termina dándose de una manera muy introvertida si está en Escorpio. Entonces, cada pues, posición va a afinar la interpretación. Sí, sí, te respondí. Sergio, yo tengo el sol en Sagitario y hay muchas de las casas en donde me identifico mucho, Claro, mucho, es impresionante, pero no soy ascendente claro. Sagitario. Pero es el patrón de Sagitario. O sea, Sagitario, ya sea Sol, ya sea Luna, ya sea ascendente, no se puede entender sin Escorpio. Entonces,
cada uno va a lidiar con su parte de Sagitario. Entonces, un Sol en Sagitario va a lidiar con el talento, con el poder sagitariano de integrar diferentes mundos. Y para eso la vida le va a dar temas escorpianos para que haga esa integración. Cuando se tiene la luna, se va a tener es una necesidad de que haya esa integración, pero todavía no sé si tengo el talento o no tengo el talento. Sé que tengo la necesidad, ¿no? Ahí el sol es el que va a tener que sacar la cara a decir, bueno, ¿cómo voy a suplir esa necesidad? El sol en Sagitario ya tiene esa cualidad. Entonces, claro, es la mejor posición es tener el sol en Sagitario, ¿no? Porque ahí va a coger todos los beneficios del signo de Sagitario más directamente, ¿no? Los va a poder manifestar. Y lo mismo la casa 9, pues ya es el ámbito, ¿no? Entonces va a ser ese mismo, o sea, si yo tengo una casa 9 muy poblada, pues también va uno a sentir ese mismo patrón, ¿no? De que uno tiene que Sagitario tiene que entrar en Capricornio, ¿no? Y aterrizarse para poder ser productivo, ¿no? Nadie le sirve un sagitariano volado. ¿Sí? El sagitariano volado, el hippie que todo el tiempo peace and love y nada de sustento, ¿no? El que vive como, ¿no? Mucho del sagitario puede llegar al pordiosero, ¿no? Al que no tiene nada. ¿Por qué? Porque niega la materia, ¿no? Y su manifestación se da en la escasez, ¿no? Entonces es otra forma de vivir este Sagitario, el Sagitario que se ve viviendo en la calle en algún punto. Dice, ¿cómo un ascendente Sagitario puede vivir en la calle? Pues es que viviendo en la calle va a aprender a valorar lo más esencial, ¿no? Y eso le va a dar una visión diferente, de empatía, de compasión, que le va a poder permitir impulsar a las otras personas de una manera concreta. Entonces, todo siempre se va deslizando, ¿no? Por todo el mandala. ¿Qué otra observación? Alguien que tenga muchos planetas, que tenga ascendente Sagitario y tenga bastantes planetas en una de las casas. Bueno, pues si no hay más preguntas por ahora, pues lo dejamos por ahí. Gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao, bye. Gracias. Chao. Feliz noche a Gracias. todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.